Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Mi nombre es Anaís y nada, como siempre, pues muy feliz de ofreceros un nuevo episodio. Además, hoy tengo una invitada que sé que os va a encantar porque ya os voy conociendo un poquito, ya sé qué temas os gustan y bueno, sé que lo vais a disfrutar muchísimo. Y ella es Clara Castellotti. Clara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí Encantada. con nosotros. Pues hoy vamos a hablar con Clara. Bueno, Clara es especialista en muchas cosas. Yo os voy a dejar su información en la descripción del vídeo. Pero entre todas esas cosas es autora de un montón de libros. Yo creo que, Clara, he contado como 10 libros o una cosa así, ¿puede ser? Sí, 11 creo, sí. 11, 11 libros. Y entre ellos, entre todos ellos, tenemos este de aquí que es Ecodieta y que se titula Vivir en armonía con el entorno. Y de eso es precisamente un poquito de lo que vamos a hablar hoy, porque es verdad que se habla mucho de alimentación en los podcasts y se habla mucho de, bueno, pues de nutrientes, etcétera, pero se habla, yo creo, poquito pues de la energía de esos alimentos que consumimos y también se habla poco de cómo esos alimentos, de cómo esa alimentación influye en nuestro entorno, ¿no? De cómo podemos a través de la alimentación también cuidar nuestra, bueno, pues nuestra casa, ¿no? Nuestro entorno y la tierra. Entonces, de eso me encantaría hablar contigo hoy, Clara. Bueno, primero creo que es como un poco obligatorio que nos expliques qué es este concepto de ecodieta. Vale, bueno, la ecodieta es una dieta que es útil para nosotros, para nuestra salud, que nos viene bien a nosotros y al mismo tiempo viene bien a la tierra. Ujú, O sea, ujú. eso es el concepto. O sea, no Vale. es solamente alimentarnos con alimentos biológicos, esto ya es importante porque desde el momento que elegimos de alimentarnos con alimentos biológicos, no solamente hacemos bien a nosotros, sino claramente cuidamos al planeta. Porque Ujú, es un tipo de agricultura donde no se utilizan químicos y sustancias dañinas a la tierra. Entonces, esto es un primer paso. ujú, Después ya un segundo paso importante es elegir una alimentación basada, no digo exclusivamente, eso es muy personal, pero basada en su mayoría en alimentos de tipo vegetal, porque ujú, comer alimentos de proveniencia, no sé cómo se dice bien en español, animal, en realidad ujú, cuesta mucho. Costa ujú, muchísimo, muchísimo nivel de energía. O sea, no es sostenible. Costa mucha agua, costa muchos recursos. O sea, ujú, no tenemos tanto recurso para poder nosotros alimentarnos con un tipo de alimentación basada en proteína animal. ¿Vale? ujú. Por lo Sí. tanto, eh, hay que volver a un tipo de alimentación basada sobre vegetales, si no al Ujú, 100%, lo más posible. Mira, te doy un dato, o sea, gastamos tanta agua en un filete de 500 gramos de carne que en ducharnos durante 6 meses. Porque no es solamente, o sea, es el agua que los alimentos, que los animales beben, el agua para regar los terrenos, para poder tener piensos, para poder alimentar estos animales que después vamos a comer, para poder lavar los establos, bueno, es un montón de agua en un pequeño trozo de carne. ujú, Imaginar. ujú, Por lo tanto, o sea, no es sostenible, en pocas ujú. palabras. Mm. Sí, después nos meteremos un poco más en esto de proteína animal, proteína vegetal, que creo que Sí, es un tema como, bueno, es un debate interesante y que, bueno, y bastante polémico también, ¿no? ya, Eh, ya, claro. entonces luego, bueno, lo hablaremos un poquito en detalle y bueno, como dices tú, también es interesante de hablar en esta ecodieta de que no solamente es para un tipo de, o sea, no esa dieta solamente es importante para un tipo de un pequeño porcentaje de la población, sino que estamos hablando de que esta dieta sería posible llevarla en toda la Tierra, ¿no? O sea, en todos Claro, los humanos, que somos millones. claro. Esto es interesante. Sí,
toda la población, sobre todo nosotros, los occidentales, que somos los que más consumimos este tipo de dieta basada en proteína animal, si se cambiara la mentalidad, si se cambiaran las costumbres de nuestra alimentación, o sea, mucha parte del hambre en el mundo se podría resolver, porque si vemos que la mayoría de los cereales que se están cultivando van a alimentar los animales que después comemos, mientras podrían alimentar poblaciones. Mm. ¿Y por qué piensas, Clara? Normalmente se habla muchísimo ahora de nutrición y es, bueno, es estupendo, ¿no? Que se hablen de estas cosas. Lo que pasa es que la nutrición entiendo que es una ciencia que está basada en una evidencia científica. ¿Por qué crees que las personas que se dedican a estos ámbitos tienen como a veces unas opiniones tan diferentes, ¿no? A veces muy, muy contrarias. ¿Por qué piensas que pasa esto? Porque claro, la población que no se dedica a la nutrición, que simplemente, bueno, pues que no le interesa tanto, simplemente quiere alimentarse bien, entiendo que está un poco perdida, porque es que si carne sí, que si carne no, que si lácteos sí, que si lácteos no. Dentro del mismo ámbito, ¿no? De esa profesión de nutrición, y etcétera. Entonces, ¿por qué piensas que pasa esto? Yo pienso que es toda una cuestión de cantidad. Uh -huh, ¿Vale? Más que de calidad. O sea, podemos también utilizar en nuestra alimentación estos tipos de alimentos que tú dices, pero en una cantidad muy reducida. Yo pienso que, por lo menos por lo que a mí pasa, ¿no? Es muy importante observar cómo se ha alimentado la población mundial a lo largo de la historia, desde su principio. uh O sea, -huh. esto es muy importante también. O Claro, lo sea, que pasa es tú que hay gente que piensas, dice, se han alimentado así, y otros, se han alimentado asá. Entonces bueno, ahí, no, los que dicen que se han alimentado asado, o sea, se remontan a, o sea, muy lejos, ¿no? O sea, uh mejor -huh, mirar los últimos miles años de la historia de la evolución. uh -huh, Siempre hay una frase que a mí, un concepto que me ha gustado muchísimo de Rodríguez de la Fuente, que fue uh un gran naturalista español, ¿no? Que él decía que, bueno, en la historia de la evolución como él la propone, que antes había los simios, que sí andaban a cuatro patas y se alimentaban de túberos, de raíces, y después hubo como un cambio climático tremendo y durante desapareció, o sea, mucha de todos estos alimentos de la tierra y aparecieron lo que era la gramínea, que es un poco los antepasados de nuestros cereales modernos. Y entonces estos animales empezaron a tener que estar en pie para poder coger las semillas porque eran altas y entonces masticándolas se le quedaban en medio de los dientes, entonces la mandíbula cambió y los dientes se acercaron más, se desarrolló el cerebro con el cambio de la mandíbula. Y entonces, según él, y no solo según él, o sea, Michio Kushi, con el que yo estudié macrobiótica en Boston, tenía esta misma concepción, que los cereales llegaron a la Tierra en el mismo momento del hombre y -huh, contribuyeron muchísimo a la expansión de nuestro cerebro también, a la uh construcción -huh, de nuestro cerebro. Y yo creo muchísimo en esta visión, ¿no? Y uh -huh. ahora, por ejemplo, hay como una caza de brujas total contra de los carbohidratos, contra de los cereales, pero hay que ver cuáles son buenos, cuáles son sanos para nosotros, cuáles no, qué cantidad, en qué ocasión. Hay que evaluar muchas cosas. También, bueno, que se habla mucho, evidentemente, a nivel de ecología, de consumir productos bueno, de proximidad, ¿no? Porque, pues, evidentemente, pues reducimos un montón de transporte, ¿no? Con todo lo que se conlleva. Hace Entonces, parte de la ecodieta. Uno de claro, los puntos de la ecodieta es justamente comer productos de proximidad, por lo que tú claro. estás diciendo, que se Ujú, reduce muchísimo
todo. Aparte, aparte del concepto ecológico que hay en el comer de proximidad, hay un concepto energético, ¿eh? O sea, que un alimento que viene de muy lejos pierde lo que hablamos, lo que decimos, catalogamos en medicina china como de chi o de qi, que es Ujú, la energía electromagnética que tienen también los alimentos como las tenemos nosotros. Y esa energía se pierde. Por lo tanto, volviendo a la medicina china, nosotros tenemos una de las energías de la medicina china, el Wei Qi, que ujú, podemos definirla un poco como nuestra aura, es una energía que nos rodea y nos hace de protección. Y esa energía se recarga muchísimo con el tipo de alimentación que tenemos. Y cuando un alimento ha hecho un percurso muy lejos para llegar a nosotros, es pobre de esta energía. Bueno, no tiene. Por lo tanto, no puede recargar nuestra energía defensiva. ujú. Y al mismo tiempo, no sé si también hay una parte importante de que lo que tenemos a nuestro alrededor también es un poco lo que en parte nos corresponde y en parte también lo que les viene bien a nuestro organismo. No sé qué piensas de Bueno, esto. yo eso lo veo muchísimo con las plantas medicinales. O sea, en cada lugar nacen las plantas más indicadas a las enfermedades que más se dan en este mismo lugar. O sea, cerca Ujú, del mar, por ejemplo, donde los reumatismos, los dolores causados por la humedad son tan frecuentes. Aquí nacen plantas como el romero, que es un antirreumático maravilloso, ¿vale? Y, por ejemplo, el fenoy marí, que tenemos muchísimo en las costas de Formentera, de Ibiza, Mallorca, imagino también el fenoy marí, es una planta súper indicada para protegernos de las radiaciones solares. Y aquí en estas islas el sol es muy fuerte y puede ser muy dañino. Por lo ujú, tanto, tenemos nuestra medicina allí al alcance de las manos. Y ujú, con lo alimento pasa exactamente igual. ujú, ujú. Ahora sí que me gustaría meterme un poquito más en esos alimentos que incluyes dentro de esta ecodieta y demás. Me gustaría ir, bueno, preguntándote un poco así, a lo mejor por familias. Antes has hablado un poquito de los cereales. Me gustaría que nos explicaras un poquito más en concreto, porque es verdad que se han demonizado un poco, ¿no? Últimamente. Bueno, pues con el tema de los carbohidratos y de estas dietas pues más keto. Entonces, me gustaría que nos contaras qué piensas de esto y también qué cereales incluirías, cuáles no, y cómo además también prepararlos, que me imagino que también es importante. Mira, el cereal ha sido el alimento base de todas las poblaciones del mundo, ¿vale? Tanto que los indios norteamericanos lo llamaban kernel, maíz, que significa centro. En Italia decimos a grano, el grano, y ir al grano, ir al centro de algo. En Japón, por decir pasto, comida, dicen arroz, o sea. Mm, El cereal ha sido siempre la base de la alimentación de los pueblos a lo largo del mundo, en todas las partes del mundo. Por lo tanto, me parece que no debemos excluirlo de nuestra dieta, al contrario, que tiene que tener una presencia muy importante. ujú, Ahora bien, se está hablando en los últimos años muchísimo del gluten y es verdad que el gluten es dañino, porque el gluten en los cereales antiguos existía en muy pequeña cantidad. Pero después, empezando del 1960, 1970, se empezaron a cruzar varios tipos de trigo para que tuviesen más gluten. ¿Por qué? Porque más gluten hay, más la panificación da un buen rendimiento, o sea, más pan podemos obtener con más claro. gluten. Y entonces se han ido prácticamente creando estos tipos de trigo que son insanísimos, o sea, que debemos evitar completamente. Ujú, Y en cambio, cereales que podemos comer día a día, espelta también un poco, incluso si tiene gluten, pero tiene poco, seixa, que es el trigo típico de Formentera, Ibiza o Mallorca, también ujú, es un trigo antiguo que tiene poco gluten. Y después tenemos muchísimos cereales sin gluten, muchos, o sea, el arroz, claramente, la ujú, avena, el mijo.
trigo saraceno, que no es un verdadero cereal, es como una semilla, pero ha sido siempre considerado como un cereal. La Ujú, quinoa, el amaranto, pero sin ir a estos que son lejanos, son de otros sitios, podemos quedarnos con cereales así más cercanos a nuestra zona mediterránea. ujú, Por lo tanto, el arroz, la avena que se cultivan aquí, el maíz que se cultiva aquí, todo este tipo de cereales. Van ujú. muy bien. Y en cuanto a preparación, ¿haces algo especial? O sea, ¿los pones a remojo o simplemente... Bueno, vamos a hablar un momentito de esto. Antes que Ujú. todo, el cereal integral. Muy Ajá. importante porque así como los cereales refinados tienen una absorción en la sangre muy rápida, por lo tanto pueden causar resistencia insulínica, pueden causar diabetes, pueden hacer levantar nuestro azúcar en la sangre. En cambio, los cereales integrales tienen un poco la propiedad opuesta, o sea, son asimilados muy lentamente en la sangre, por lo tanto, retrasan todo eso del azúcar y no lo hacen subir de esta manera. Ujú, Ponerlos en remojo. Para mí es una buena cosa de poner en remojo los cereales. Primero, a nivel energético, porque los cereales integrales son como semillas, por lo tanto, puestos en remojo empiezan como a sacar su vida, a germorear, a sí, a florecer, ¿no? germinar, sí. A Ujú. germinar, eso, correcto. Después, en cereales, por ejemplo, como el arroz. El arroz siempre contiene un poquito de arsénico, aun si es un arsénico orgánico, por lo tanto no es tan complicado, ¿no? Pero siempre es mejor eliminarlo. Entonces la forma de eliminarlo es poner en remojo el arroz integral la noche anterior de consumirlo. Esa es una manera. Segunda manera es ponerlo a hervir un poco y después lavarlo otra vez y volverlo a poner a cocinar y allí se va prácticamente toda la parte de arsénico. Y la otra es lavarlo muchísimo, etcétera, pero bueno, lo importante es tener estas precauciones. De hecho, Ujú, yo me recuerdo cuando empecé la macrobiótica, que todavía no se hablaba del arsénico en el arroz, Micho siempre nos decía de lavar por lo menos 3 veces el arroz mm, integral. O sea, ya hacía parte de la tradición en Japón, aun si no se sabía de esta contraindicación del arsénico. claro. Sí, pero de alguna manera ya estaba por ahí, ¿no? Sí, En la sí, sí, cabeza de sí, la sí, gente. sí. La Ujú. otra manera también es ponerlo a cocinar con más agua de lo normal, de manera que cuando lo vamos a colar todavía hay agua que eliminamos y no se queda todo en el arroz. Y otra cosa, no quedarnos solamente con un cereal. O sea, tampoco es bueno comer arroz cada día como se hacía en los tiempos de la macrobiótica. Hay muchos cereales, por lo tanto, lo bueno es ir cambiando. Vale, de acuerdo. ¿Algo más aparte de los cereales que te gustaría comentar? O igual podemos pasar a, bueno, al tema de frutas. Vale. Es verdad que, bueno, también yo creo un poco bueno, pues este tipo de alimentación que ahora te digo que se lleva mucho, ¿no? Este tipo de alimentación keto y demás, se elimina también bastante la cantidad de fruta porque tiene muchos azúcares. Entonces me gustaría saber también qué opinas sobre esto y qué piensas también de cuánta cantidad de fruta tomar o si tomas al día, cada día, etcétera. Vale. Bueno, aquí podemos entrar también un poco en el tema de la alimentación energética. La alimentación energética divide mucho, separa mucho nuestra alimentación en invierno del verano, aun si las bases son las que he dicho antes, ¿no? Pero son las cantidades de cada alimento que cambia. Por lo Ujú, tanto, en verano sí que podemos permitirnos un poco más de fruta cruda y en invierno en realidad cuanta menos fruta, por lo menos cruda, tomamos, mejor es. O sea, ujú, una pieza al día, dos al máximo,
son suficientes en invierno. Manzanas al horno, peras al horno, que además son muy buenas para el sistema respiratorio y nos liberan, son expectorantes, nos ayudan cuando tenemos tos, resfriado, etcétera. O sea, utilizarlas un poco así como alimento. Por ejemplo, en la macrobiótica siempre hemos dado mucha más importancia a determinados tipos de fruta que en realidad tienen muchos menos azúcares, que son las frutas un poco más antiguas, los frutos de bosque, ¿no? Arándano, Mm, frambuesas, fresas biológicas y todo eso. Eso tiene mucho menos azúcares que otro tipo de fruta que estamos acostumbrados. ujú, de acuerdo. ¿Y por qué comentas que en invierno se tomen menos frutas crudas? ¿Porque a nivel digestivo? No, es a nivel energético como lo Ujú, trabajamos con la macrobiótica. O sea, la vale. macrobiótica en invierno prácticamente, que es una estación es una estación fría, tenemos que intentar reducir al máximo todo lo que son los alimentos con una energía expansiva, con una energía yin, y la fruta tiene una energía yin. ¿Vale? Ah, Entre las frutas, la energía menos yin la tienen la fruta que he dicho ahora, que es la fruta de bosque. Pero de acuerdo. es por eso, como por ejemplo, o sea, el menú que ponen en los restaurantes que no cambia de invierno al verano es un sinsentido en realidad, ¿no? Porque en Mm, invierno nuestro cuerpo necesita cosas calientes, cosas que nos nutran dentro, necesita raíces, necesita caldos, necesita guisos, alimentos muy cocinados. Todo eso necesitamos para mantenernos fuertes al interior y así hacernos más fuertes hacia las influencias del tiempo externa y todo lo que puede atacarnos. En cambio, en verano, donde el clima es yang, hay calor, hay luz, hay sol, en verano tomar alimentos ensaladas, un poco más de fruta, etcétera, viene muy bien. Así como eso, tampoco las ensaladas no vienen muy bien en invierno. O ujú, sea, sí. mejor comer vegetales cocinados también. Ujú. Sí, y yo creo que también ahora escuchándote pienso que cuando estamos también conectados de alguna manera con nuestro cuerpo, también el cuerpo también nos dice, ¿no? Lo que nos apetece más, lo que, ¿no? O sea, es verdad que Completamente. una ensalada en invierno no apetece tanto y No seguramente apetece. sí, claro, sí, si pudiésemos escuchar también qué es lo que nos sugiere en invierno, pues nos sugiere otro tipo de cosas. Las También ensaladas, un abuso de ensalada y de fruta en invierno lo que hace es debilitarnos a todos los niveles, incluso propio a nivel físico, a nivel energético, o sea, nos debilita. ujú, ujú. Quería preguntarte también por el tema legumbres, porque se habla mucho de los famosos antinutrientes y quería preguntarte qué opinas de las legumbres, que ya he visto que los incluyes en tu dieta y también en el libro hablas de ellas, pero me Sí, gustaría claro. preguntarte y que nos cuentes un poquito en detalle. Sí, bueno, no hay mucho que decir, o sea, como tú dices, ahora hay demasiada información sobre nutrición, ¿no? Y entonces, en cuanto una persona empieza a ver una palabra así que puede ser defecto como antinutriente, ya vamos al ácido fítico, al antinutriente y toda esta cosa y nos ponemos en contra, pero, o sea que las legumbres, muy bien. No en una dosis excesiva, pero 2 cucharadas de legumbre cada día la podemos muy bien incluir en nuestra alimentación. Hay personas sí que sufren las legumbres. Si entramos más en detalle en medicina alternativa, las personas, por ejemplo, que en el Ayurveda, si alguien conoce que me está escuchando Ayurveda, las personas que tienen una constitución vata, que son normalmente personas muy nerviosas y de un metabolismo muy acelerado, muy delgadas, alta, etcétera, ¿no? Estas personas normalmente les sientan mal las legumbres porque provocan gases
Mm, Y entonces a estas personas se podría sugerir de tomar, por ejemplo, cuando hace una sopa de legumbres o lo que sea, de pasarla por el pasapuré o hacer hummus. El hummus, por ejemplo, la gente está acostumbrada al hummus de garbanzos, pero se puede hacer hummus buenísimo de judías blancas, de lentejas, de todo tipo de cereal, de azuki también. ujú, ujú. Y también para quien tiene este problema, hay el remedio un poco, hay la manera macrobiótica, ¿no? De cocinar las legumbres, que es ponerlas a cocinar con un trocito de alga kombu. La alga kombu rompe determinada parte de la legumbre, hace que sea más asimilable y que provoque menos gases. Ah, genial. O sea, echas el alga directamente en la olla donde Sí, está. sí. Vale, Y genial. después con cereales duros, como pueden ser los garbanzos, olla a presión, eso sí. Vale, bien, nos apuntamos también este truco. Es un hecho energético macrobiótico también, ¿no? Porque el gas es un elemento in, ¿vale? Que está dentro a la legumbre. La olla a presión es la manera macrobiótica de las más young de cocinar, solamente el horno es más young, porque es todo concentrado, todo cerrado, es young. Y entonces es una forma de equilibrar. Ujú, ujú. Genial. Pues pasamos ahora a los lácteos, que también te quería preguntar por ellos. Hablas también un poquito en el libro de ellos. Me gustaría que entraras en detalle porque también es verdad que se han demonizado mucho, ahora parece que no tanto. No sé, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, mira, lo que pasa con los lácteos es lo que pasa con el gluten, ¿vale? Es Ujú, a la base de las dos cosas es la avaricia del hombre, ¿no? Que quiere siempre sacar más de todo lo que tiene, ¿vale? Y así como con el gluten, que dije, el problema del gluten es porque el hombre ha querido sacar más pan, por lo tanto, más ganancia, con la leche ha pasado un poco igual, porque, bueno, yo soy una amante de la India y he ido muchísimos años a la India y allí hay estas vacas pequeñitas, o sea, una vaca india que es un poco como eran las vacas antiguamente también, aquí en realidad pesa más o menos como una cabra, poco más. vale. Y entonces allí tenemos un distinto tipo de proteína dentro de la leche. Una causa alergias y puede predisponer a cierto tipo de cánceres también, que es la leche que nos dan estas enormes vacas de 400 kilos que tenemos en Occidente. Y la otra es el tipo de leche que dan las vaquitas esas antiguas, las burras, las cabras, ¿vale? Y allí hay ya esta diferencia. Por lo tanto, mi idea, y es lo que yo hago también, si queremos tomar un poco de lácteo, que sean básicamente de leche de cabra, sobre todo nosotros que vivimos aquí en Occidente. Y esto Vale, es muy importante. vale. Otro alimento que también, bueno, pues a veces está así un poco bueno, pues en crítica es los frutos secos porque contienen, bueno, pues grasas, aceites y, bueno, pues también, aparte de, también el de los famosos antinutrientes, ¿no? Entonces, esto de, ¿qué opinas sobre los Bueno, frutos la secos? grasa y el aceite de los frutos secos son una maravilla. O sea, tenemos en cuenta que o sea, la grasa es importantísimo para nuestro cerebro, para la capa de mielina, es basada en grasa, o sea, necesitamos grasas buenas. Ujú, Y la grasa de los frutos secos es una buena grasa. O sea, no ujú, le veo ninguna, yo creo que en una dieta sana, unos snack de frutos secos por la mañana, de almendras o lo que sea, es completamente bienvenido. ujú. ¿Y los preparas de alguna manera o así tal No, cual? hay quien dice que mejor remojarlo, sí, se puede remojar la noche anterior antes de tomarlo, pero no siempre tenemos nos lo recordamos o sea, es fácil olvidarnos, ¿no? Y Sí. a la mañana, yo por ejemplo a las 11 de la mañana, mi snack es justamente un buen puñado de almendras cada día.
Las Ujú, almendras tienen muchísimo calcio para las mujeres después de los 55, 60 años, 55, que estamos ya en el periodo de la menopausia y que hay esta posibilidad de fragilidad de los huesos, de osteopenia, de predisposición a la osteoporosis, etcétera. Eh, un buen puñado de almendras cada día es muy, muy, muy aconsejable. vale, genial. Vamos ahora entonces con un tema que yo creo que es como el más polémico de todos, que es el tema de la proteína animal y vegetal. Tú escribes en tu libro que llevar una dieta en gran medida vegetariana ya no es una decisión personal, es casi un deber político y social, un acto solidario hacia los demás hombres, hacia los animales y hacia el entorno. Esto lo escribiste, creo, en el 2016, si no me equivoco. Entiendo que sigues de acuerdo con esta afirmación. Completamente, Ujú, completamente por los motivos que hemos dicho al principio ujú, de este libro, o sea, que ujú, no es sostenible. ujú, Es insana para nosotros. O sea, si bien ahora ha salido esta pirámide nueva americana poniendo la carne así y roja además en esta ujú, situación, hay estudios y años de estudios que han visto la gran relación que hay entre enfermedades degenerativas y tantísimas enfermedades comunes de hoy en día que son debidas justamente a este exceso de proteína animal donde la carne roja, los embutidos, por ejemplo, son los más dañinos, ujú, tienen una gran parte, una gran responsabilidad así que no es una visión mía en absoluto, o sea, es una realidad. ujú. ¿Y qué piensas de esto de que la proteína vegetal es deficiente? O sea, que no es una proteína de alto valor biológico. Vale, es verdad, la proteína animal es mucho más completa, pero tenemos maneras de hacer que nuestra proteína vegetal se transforme en una proteína de alta calidad. Ujú, Y eso es, por ejemplo, el unir, volvemos a los dos alimentos importantes para mí en la dieta básica de las poblaciones, cereales y legumbres, porque nosotros tenemos unos 16 aminoácidos esenciales, así se llaman, porque tenemos que comerlos cada día, ¿vale? Y la proteína vegetal, el animal los tiene, la proteína vegetal no tiene todos estos aminoácidos. Por ejemplo, al cereal le falta la lisina, pero la lisina la tienen las legumbres. Por lo tanto, cuando unimos cereal y legumbres, tenemos todos los aminoácidos esenciales. Al vale. contrario, a las legumbres le falta mietonina, que es rica a los cereales de ella, y uniéndolos también Ujú. tenemos Claro, una a lo mejor, proteína de primera calidad. claro. La crítica a lo mejor que puede venir ahí es decir, ¿por qué vamos a utilizar dos alimentos juntos si ya hay un alimento o un animal, una proteína animal que ya tiene todo unido, ¿no? Ya por el motivo que hemos dicho antes, porque hay que reducir la proteína animal por tantísimo motivo, salud nuestro, salud de la tierra, y entonces la manera de hacerlo es esto. Ujú, ujú. Y la proteína animal, entonces, ¿cuántas veces la incluirías y qué tipo de proteína animal incluirías? Vale, ¿qué tipo de proteína animal? El huevo considero que es una buena proteína animal y podemos incluirla varias veces a la semana sin abusar, o sea, no dos, tres huevos a la vez, un huevo a la vez, porque ya es prácticamente la mejor, la más completa, la mejor proteína animal. Ujú, Y después un poco de queso de cabra se puede incluir en nuestra dieta. Y si alguien, bueno, pescado, el pescado además tiene esta característica de ser el único alimento animal antiinflamatorio. Todos los demás crean inflamación. ¿Vale? ujú, Esto también es una cosa muy importante en nuestra dieta, por eso no hay que abusar de proteína animal. La proteína animal en exceso inflama. Por Esto lo va a crear tanto, polémica, ¿eh, Clara? Es, ¿cómo?
Yo creo que este comentario va a crear polémica. Sí, seguramente, Ujú, seguramente. Sí, ujú, yo hablo de mi experiencia de tantos, tantos años y ya está, y es la única cosa que puedo aportar. ujú, por Visto supuesto. sobre me, visto sobre tantísimas otras personas Ujú, ujú. que he podido Em, seguir con dieta, etcétera. Incluso yo me dedico mucho a dietas para personas que están en tratamiento con quimioterapia, y etcétera. Por lo ujú, tanto, eh, los por supuesto. resultados yo los veo. Ujú. O sea, que eres más partidaria entonces de pescado que de incluir Sí, sí, vale, sí. terrestre. Y es verdad que tenemos los mares contaminados, pero todo está contaminado. O sea, eso lo dejamos ahora un poco aparte. Un poco de pescado sin abusar, como todas las demás cosas, intentando elegir los pescados más pequeñitos, porque los grandes sabemos que tienen demasiado mercurio, pero anchoas, por ejemplo, sardinas, caballa, todo eso son un tipo de pescado muy interesante da poner en Ujú, nuestra dieta. Y si alguien quiere de vez en cuando también un poco de carne blanca, la puede tomar. ujú, ujú. Em, ahora Sí, te aquí quería... entra la cosa que seguramente me harán polémica los veganos, ¿no? Sí, ahí Porque va un poco, sí, porque sí, claro, o sea, entiendo que, claro, que eres una persona apasionada de la naturaleza y de la tierra, ¿no? Donde vivimos y seguramente pues muchos de los oyentes también, ¿no? Y claro, bueno, pues ahí entra la polémica de ¿se puede consumir productos de origen animal y al mismo tiempo amar a los animales y amar a la tierra como la amas tú? completamente. Ujú, Mira, bueno, eh, una de mis grandes maestras ha sido una chamana Cherokee hace muchísimos años cuando estaba estudiando en Norteamérica, en Boston, macrobiótica justamente, ¿no? Y allí la visión, por ejemplo, de los indios norteamericanos en relación al comer carne era también muy, muy interesante porque en realidad cuando nosotros estamos comiendo un animal porque es necesario en un momento por nuestras... Ahora voy más un poco más a fondo, ¿no? Hablar de eso. ujú, Pero ellos decían que en realidad, o sea, sí, hay que pedir perdón a este ser, hay que pedir perdón y también ellos pensaban que era una manera en que él venía a ser parte de nosotros y entonces era una forma de evolución también para el animal. ujú, Y aparte de eso, quería decirte que muchas veces para problemas que tenemos de salud o cambia muchísimo nuestra salud, incluso durante el año, ¿no? Nuestra salud, nuestra forma de sentirnos, etcétera. Entonces, si miramos a la energía de los alimentos, por ejemplo, yo no como carne, ¿vale? No como carne da muchísimos años, pero hay momentos, por ejemplo, cuando he tenido el COVID o cuando tengo una gripe muy fuerte y me siento débil después y veo que con mi alimento normal, es propio mi cuerpo que me lo pide. Me pasó cuando me quedé embarazada de mi hija también. Gana de sopa de gallina. La ujú, sopa de gallina siempre ha sido considerada dentro de la medicina natural mundial el alimento medicina número uno. O sea, y hay una explicación también energética a eso, porque el caldo de gallina normalmente lo hacemos también con raíces tipo zanahoria que ya hacen bien, como el apio que ya nos nutren a nivel profundo, los huesos que van cociéndose durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y según la medicina china, eh, prácticamente este tipo de alimento va a alimentar lo que es el Jing, que es nuestra energía ancestral, nuestra energía básica. De allí se alimentan después todo nuestro cuerpo partiendo de los riñones, que están los riñones relacionados con esta energía Jing.
Por lo tanto, la sopa de gallina en momentos de extrema debilidad, de cansancio, de convalescencia de una enfermedad o de una gripe, etcétera, es una medicina maravillosa que tenemos a mano. ¿Vale? Ujú, Entonces, yo creo que hay momentos en el que podemos elegir un tipo de alimento u otro. ujú. Y Este eso sería, sobre todo en verano pasa, en invierno pasa, en verano en realidad nuestra alimentación puede ser mucho más basada únicamente en vegetales, cereales, fruta. ujú. Sí, has hablado de eso, de la energía yin y yang durante la entrevista, ¿no? Y es muy interesante. Me gustaría que nos dijeras un poco qué alimentos son más yin y qué alimentos son más yang, para tenerlo así más claro. Entiendo que no siempre tiene que ser yin en determinado momento del año y yang en determinado momento del año, sino que también podemos utilizarlos durante, ¿no? Durante todos los meses. Bueno, la energía de los alimentos no cambia, ¿eh? Es igual tanto en invierno como en verano. O Ujú, sea, el azúcar refinado es un extremo yin, tanto si lo tomamos en invierno como en verano. La ujú, carne roja, sobre todo los embutidos, es un extremo yang, independientemente de cuándo la tomamos. de ¿Vale? acuerdo. Esos son un poco los dos extremos. O sea, ¿qué es lo que es yin? Yin es lo que es más expanso, que contiene más agua, que contiene un sabor más dulce. Entonces, hay alimentos que están más en el centro del espectro yin-yang y entonces son los alimentos que tenemos que tener como base de nuestra alimentación. Y en el centro tenemos, volviendo a lo mismo, los cereales que tienen una energía muy neutra. Y después las legumbres, que tienen una energía bastante central, la semilla, lo que he dicho al principio, o sea, cereales integrales, legumbres, semillas, y después yendo un poquito más allá, vegetales hacia lo yin, eh, fruta un poco más yin incluso. Y hacia lo yang tenemos alimentos más contraídos, más salado también, ¿no? Hacia lo yang vamos con, por ejemplo, quesos curados y después llegamos a carne que antes encontramos carne blanca, que es más sin con respecto a la roja. Después poco a poco vamos yendo lo espectro hacia lo yang, encontramos las carnes rojas y después encontramos carne, por ejemplo, hecha a la parrilla o a la brasa, donde unimos al calor también el fuego directo e incluso son un poquito más quemaditas. Entonces, cuanto más hay estas tendencias, más hacia lo yang estamos yendo, hasta llegar un poco al máximo de lo yang, donde encontramos también huevos y donde encontramos embutidos, porque el Mm, embutido reúne lo que es carne, lo que es rojo, lo que es el tiempo, que el tiempo es yang, lo que es la curación, la sal, que es extremo yang. Por lo tanto, tenemos ya un alimento muy, muy yang. En el ujú, extremo yin encontramos justo al extremo, o sea, si vamos a vegetales, que ya vas verso yin, pero un yin moderado, fruta local, que es un yin bastante moderado, fruta tropical, que es un yin ya más extremo, azúcar, que es ya en el extremo yin, y después las drogas, todo prácticamente lo que nos conduce del centro a lejos, a la periferia, es yin. Lo que de la periferia vuelve al centro es yang, un poco, por dar un poquito la idea de lo que es yin, lo que es yang. Si mm. nosotros nos quedamos con los alimentos más cercanos al centro, allí hay un cierto equilibrio y con el equilibrio hay la salud también. Más nos alejamos, o sea, cuando estamos en el centro es fácil equilibrar los alimentos por tener una alimentación equilibrada. Cuando vamos tomando un alimento tanto extremo yang como extremo yin, es muy difícil hacer equilibrio luego. Ujú, de acuerdo. O sea que esos que están en los extremos serían más de forma más puntual y nos Más tendríamos que quedar puntual, más. Ujú, completamente más puntual, sí. de No acuerdo. pasa nada. Micho decía que si vamos fuera del centro, vamos fuera de la dieta una vez o dos, no pasa nada. O sea, tenemos esta
este poder de poder volver al centro, siempre si en nuestra mente tenemos claro cuál es el centro, ¿no? Es Claro. cuando abusamos de estar o en el extremo yin o en el extremo yang que ya es muy difícil recuperar el equilibrio. Y es interesante también porque tú misma, ¿no? Te puedes ver, bueno, pues me estoy yendo muy yin, pues me tomo alimentos, ¿no? Que me equilibren un poco y al contrario, ¿no? Esto Lo vemos enseguida observando nuestro cuerpo, nuestras reacciones, cómo vamos al baño, cómo nos sentimos, tantas cosas. O sea, Ujú, hay todo un arte que diagnóstico oriental interesantísimo, donde podemos proprio vernos día a día, pero incluso ver nuestras emociones, si estamos pasando por un periodo de emociones fuerte, etcétera, nuestra alimentación está yendo en extremos, entonces tenemos que volver a reequilibrarnos un poquito. Es ujú, observarnos. ujú. ¿Qué emociones, por ejemplo, serían más yin o más yang? Para hacernos una idea a la gente que nos Sí, escucha. mira, este es un tema muy fascinante de la medicina china que une los órganos de nuestro cuerpo, los órganos importantes, con determinadas emociones. Por Mm, ejemplo, el hígado se relaciona con la ira, con la cólera, con la rabia. Entonces, cuando tenemos este tipo de emociones, normalmente nuestro hígado está comprometido. ¿Y cómo se compromete nuestro hígado? El hígado es un órgano muy sensible a los extremos y yang que hemos dicho ahora, en particular muy sensible a lo que es el exceso de carnes rojas embutido que atacan el hígado fuertemente y el otro extremo que es el azúcar, que es veneno puro por el hígado. ujú, Entonces ya tenemos que estar, si tenemos una emoción tan fuerte, hay que, de cólera, de rabia, de ira, si tenemos esta tendencia, hay que revisar nuestra alimentación y hacer un poco una dieta desintoxicante por el hígado, aparte de ujú, tocar igual algunos puntos de acupresión que son justamente relacionados con el librar la energía del hígado. mm, Otras emociones, por ejemplo, el miedo es relacionado con los riñones. Cuando tenemos los riñones débiles, el miedo se apodera un poco de nuestro cuerpo. O sea, cada órgano tiene su emoción. El estómago es relacionado con el exceso de preocupación. mm, mm. Es Y súper es, interesante esto, la verdad. sí, Esto tiene que sí, quedar me lo apunto para otra entrevista, Clara. sí, sí, en Em, verdad que es súper interesante. Muy interesante. Y Sí, además que sí. también escuchándote, claro, pues pienso que la alimentación de una sociedad también influye en cómo luego nos comportamos entre nosotros, ¿no? Nos interrelacionamos. O sea que es muy interesante también eso, ¿no? A nivel, bueno, pues para hacer un estudio social me parece muy interesante. También te quería preguntar, claro, hablando de energía de alimentos, ¿cómo influye la preparación de esos alimentos, la manera en que los preparamos y cómo influye a esa energía que ya el alimento tiene de manera natural? Vale. Por ejemplo, el yang es el fuego, es el tiempo, es el cocinar mucho. Por lo tanto, podemos cambiar la energía de un alimento yin, muy yin, cocinándolo mucho y, y con estas características. Por ejemplo, hay métodos de cocción que son más yin o más yang. Por Ujú, ejemplo, lo más yin, ¿cuál es lo más yin? El crudo. ujú, Un alimento crudo es mucho más yin que no un alimento cocido. Y después otro tipo de cocción un poco menos yin puede ser al vapor. Después del vapor puede venir hervido en agua. Después de hervido en agua puede venir el guiso, que lo hacemos cocinar aún más. Después puede venir la olla a presión, donde todo es concentrado, todo cerrado. Entonces, más yang aún. Y por último, el horno, que es aún más yang, porque si miramos bien cuando cocinamos algo al horno, se pierde completamente su hidratación, prácticamente se seca, ¿no? Y la sequedad es yang. Por lo tanto, todo eso influye. Esto quiere decir que determinados tipos de cocción, como el vapor, como el cocinar poco, como el crudo, son indicados en verano, donde tenemos una energía más yang, entonces todo eso es más yin. Y el cocinar a olla a presión, el horno, los guisos, el cocinar muy a largo,
son indicados por el invierno, donde la energía general es yin, ¿vale? Esto es Mm, un poco la base. genial. Y si hablamos, por ejemplo, de fermentación, que últimamente estoy así bastante metida en esto, ¿aquí cómo afectaría a la energía del alimento? Bueno, muy bien, la fermentación es un tipo también de predigestión. Ajá. Por lo tanto, siempre rende más fácil su asimilación. Los Ujú, alimentos fermentados son muy importantes para nuestro microbiota, para el ujú, intestino, importantísimos. Y también desarrollan mucho tipo de vitaminas que sin esta fermentación el alimento no tendría. Por lo ujú, tanto, es interesante el unir siempre una pequeña parte de alimento fermentado en nuestra alimentación. En macrobiótica utilizamos muchísimo el chucrut, por ejemplo, ujú. pero también ensaladitas hecha a fermentar aunque sea muy poco tiempo. Y todo eso para tener este tipo de vitaminas, para tener este tipo de energía, que es una energía también un poquito expansiva, un poquito yin, pero Vale. bueno. Ujú. Pues me gustaría preguntarte, para ir como cerrando un poquito, Clara, ¿qué piensas de la suplementación? Porque, claro, estamos hablando de, pues de dieta, estamos hablando de a nivel de entorno, ¿no? De cómo afecta esta dieta a nuestro entorno. Entonces, me encantaría preguntarte sobre esto y si piensas que es necesaria o en qué momento sería necesaria. Vale. Bueno, estás hablando con una macrobiótica desde esos 50 años. Por lo tanto, bueno, yo no tomo nada, no tomo ningún tipo de suplementación, estoy bastante contraria a los suplementos. Eso sí, igual hay un momento en la vida, por determinado motivo, que por un tiempo puede ser necesaria una pequeña suplementación de algo, pero no como ahora. Yo veo que me viene gente y, bueno, están tomando chicas jóvenes de 24 o 25 años allí con un montón de suplementos y todo. No es necesario. Nuestra alimentación nos tiene que dar todo. Si Ujú, hay algo que falla, es porque estamos fallando algo en nuestra alimentación. O sea, no. Es verdad que a causa de la. Por eso es muy importante comer biológico, muy, muy, muy importante, ¿eh? Eso la gente no lo tiene muy en cuenta, pero hay muchísimos nutrientes que después tomamos en pastilla que desaparecen con la agricultura no biológica, con la agricultura intensiva. Y esto ujú, es el caso, por ejemplo, del cromo, que desaparece, y el cromo es un oligoelemento muy importante para controlar el azúcar en la sangre. Y ahora hay muchos casos de diabetes, etcétera, ¿no? Y entonces, muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día a nivel general en nuestra sociedad son causadas también para no utilizar una alimentación biológica y entonces no tener un tipo de nutrientes que normalmente hay en una alimentación sana y justa, ¿no? Y esto ujú, es el caso, por ejemplo, del magnesio. El magnesio desaparece con la agricultura intensiva. El magnesio es un oligoelemento importantísimo para nuestro sistema nervioso. ujú, O sea que allí volvemos otra vez a la importancia de una alimentación ecológica, ¿no? ujú, Y la suplementación, te digo, por ejemplo, la única suplementación que yo aconsejo es si una persona quiere ser vegana. Y yo el veganismo no lo considero una alimentación, un tipo de alimentación sana y equilibrada. Personalmente, no lo considero así, pero ujú, sí que lo justifico y lo entiendo muy bien a nivel ético. Yo he sido vegana durante muchísimos años, hasta que me quedé embarazada de mi primera hija y mi cuerpo gritó completamente de que quería algo de proteína animal. ujú. Pero hasta entonces pasé muchos años vegana. Y el veganismo, eso lo entiendo como una scelta, como una elección ética, ¿no? Entonces lo justifico para eso. Y en este caso sí que hay que tomar suplementación de vitamina B12.
Porque Ujú, la vitamina B12 es una vitamina que durante unos años, como se almacena en el hígado, durante unos años no sentimos su falta. Después de 10, 15 años pueden empezar a haber de verdad graves faltas en nuestro organismo y el problema es que estas faltas son a nivel neurológico, por lo tanto, muchas veces cuando ya se implanta un tipo de enfermedad neurológica ya es incluso tarde para poder volver a revertirla, ¿no? Por lo tanto, sí que aconsejo a las personas veganas antes de todo, que si eres vegano, la cosa mejor es una alimentación macrobiótica, ¿vale? Que por lo menos muchos de los daños de una alimentación vegana no equilibrada, yin-yang, ya los evitas. Y después, sí, suplementación de vitamina B12 para no llegar a este estado de falta de esta vitamina, que es importante. Es la única prácticamente condición donde veo la necesidad de una suplementación. vale. Sí, porque, bueno, ahora se habla mucho, ¿no?, de suplementación por esto que comentábamos antes, ¿no?, de que las tierras están, bueno, pues, empobrecidas y demás. Entonces, pues, se habla mucho, pues, de, por ejemplo, vitamina D, se habla mucho de magnesio, que has comentado, y omega 3 también. Entonces, estos Mira, tampoco. vamos a ver poco a la vez. Vitamina D. La vitamina D, lo importante es el sol. Y yo creo que este abuso que hacemos de los solares, de las cremas, etcétera, no es muy sano. Aparte que Ujú, no creo que nos hagan ni bien. O sea, es mucho mejor ponernos al sol en determinados momentos del día, evitando las horas centrales. Es mucho más importante que no ponernos muchas cremas, que además de hacer mal a nosotros, hacemos mal al mar porque los estamos contaminando con todas estas... Yo cuando bajo a playa y empiezo a ver y oler todos estos olores, ya me pongo enferma, o sea, no. ujú, Digo, ay, todo eso me está yendo al mar. Entonces, creo que lo mejor es elegir unas horas donde el sol no es demasiado fuerte, pero estar con nuestro cuerpo cogiendo los rayos del sol, que el sol es maravilla y es salud. ujú, Y igual sí, estar un 5 o 10 minutitos cuando el sol es un poquito más fuerte para coger esta parte de vitamina D que es tan importante. Entonces, la vitamina D nos la da el sol, nos la da el pescado azul también, si lo ponemos en nuestra alimentación regularmente, 1 o 2 veces a la semana. Pero el sol es una grande fuente de vitamina D. Las setas tienen vitamina D también, mm. la seta silvestre. Y después me decías tú el magnesio. Con el magnesio yo, bueno, me gustaría decir una cosita alrededor del sal. Ahora mucha publicidad, sales de Himalaya, lo mejor para nosotros que vivimos en la cuenca del Mediterráneo es sal marina, pero sal marina integral, porque la sal marina integral todavía contiene magnesio. Después, algas marinas. Hay algas marinas como las wakame que tienen una buenísima cantidad de magnesio y además ayudan otros alimentos, sobre todo si la comemos junto al pescado, ayudan otros alimentos a almacenar más Ujú. vitamina D después en nuestro organismo. Y ¿qué más me decías? El El omega magnesio. 3. Ah, omega 3 también, el Ujú, pescado. Pescado azul claro. es una buena fuente. Determinadas algas marinas también tienen omega 3. Wakame tiene Mm, omega 3. Por lo tanto, hay también manera de poder tener ujú. estos Entonces, complementos, estos suplementos. para gente, por ejemplo, vegana, también sería interesante o incluir estas algas, Sí. de Y manera hay preparados de aceite de estas algas también. de acuerdo. Sí. Vale. Por cierto, bueno, recomiendo también el libro de Clara de sobre algas, porque tienes un libro sobre algas del que también sabes, bueno, sabes un montón. Así que Sí, es un libro particular, ¿no? Porque nació
nació solo. Sí, estaba cursando un máster de nutrición y dietética con la Universidad de Reus y tenía que hacer un trabajo de fin de curso. Y Ujú, entonces me vino en mente de hacer un trabajo sobre las algas marinas. Pero claramente yo todo el conocimiento que tenía de las algas marinas era de mis años de macrobiótica. O sea, kombu, wakame, las algas que utilizamos en macrobiótica, pero nada más. Y de allí a la universidad me dijeron que tenía que ser un trabajo con científico, o sea, con estudios científicos. Entonces me pasé un año traduciendo del inglés, del francés, todo lo que podía encontrar en el mundo sobre las algas marinas y cómo habían sido utilizadas también en Occidente, ¿no? Y encontré cosas muy interesantes. Habían sí, sido utilizadas tantísimo en la costa atlántica de Francia o en la costa atlántica incluso de España antiguamente y sobre todo por Irlanda y Escocia. Y entonces, nada, salió esta información y me gustó tanto al final, era tan interesante que la propuse a mi editor, le encantó también y entonces salió el libro, solamente le añadí las recetas que vienen y salió el libro de algas con todas sus propiedades medicinales y nutritivas. Entonces es muy un libro propio que ha salido de todos los estudios hechos a bien. nivel, eh, a nivel mundial sobre las algas marinas, muy, muy interesante. Ujú, Son un alimento concentrado ya de por sí, son de verdad un complemento, un ujú. Muy complemento interesante. dietético interesante. Mm, mm. Dejaremos también esta información en la descripción, igual que toda tu información, Clara. No sé si quieres cerrar con algo, si te apetece comentar algo más o si ya has comentado muchas cosas. Lo que, Sí, lo yo que... creo, sí, si salen preguntas después de Ujú, esta entrevista, podemos sí, ir a fondo. Yo tengo, para quien está interesado, tengo una página Facebook que se ujú, llama Ecodieta, donde ujú, publico muchas cosas alrededor de la alimentación y también cada estación pongo recetas adaptadas a esta estación y a cada órgano, claramente, porque volviendo a la medicina China. sí, Por ejemplo, ahora estamos acabando la época del agua, de los riñones, y estamos prácticamente ya entrando en la primavera, que es la época del hígado y de la vesícula biliar. Entonces, cada estación podemos hacer de manera de recargar energéticamente el órgano que está más tocado en esta misma estación. Entonces, en esta página cada día pongo cositas sobre la genial. estación que estamos pasando con recetas adaptas y también pequeños trucos así de medicina natural, algunas plantas medicinales, porque yo me dedico mucho a las plantas medicinales también. Mm, Y entonces todo eso. genial. ¿Y alguna página donde, por si alguien quiere estudiar contigo o algo así, donde te pueden encontrar? Bueno, yo suelo en mi página Facebook, en Vale. Instagram y Mm. en Ecodieta suelo poner los cursos que hago. Ah, vale. Últimamente tengo una formación que se llama Medicine Women Sin Fronteras, Ujú, pero dura 3 años y donde se estudia, eh, el primer año se estudia fitoterapia y astrología, porque yo uno la astrología con la fitoterapia, como hacían los médicos del 1500. Y después el segundo año se estudia Ayurveda y medicina tradicional china y todo lo que hay alrededor de la macrobiótica. Y el tercer año se estudian las patologías. Entonces es una formación muy completa, muy larga, pero creo que la formación que he empezado el octubre pasado igual es la última ya que hago. Ya mm. quiero poco a poco eh, ir soltando un poquito. Bajar el ritmo. Bajar ritmo, sí, sí, sí. Muy Pero bien. me gusta tanto estudiar, investigar, escribir también me encanta. Y entonces, Claro.
Pues para la gente que quiera profundizar un poquito, pues tiene tus libros y estas páginas que has comentado. Y para la Sí, gente que quiera ya profundizar mucho más, pues puede echarle un vistazo a este curso. Dejaremos toda la sí, información en la descripción. Y nada, claro, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este ratito juntas y por, bueno, pues regalarnos esta información también a los oyentes. Y nada, pues eso, que mil gracias por tu tiempo. ha sido un placer. Gracias. Gracias también a los oyentes por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.